China. Este país no solo destaca por su impresionante crecimiento económico y su liderazgo en tecnología, sino que también es guardián de una de las culturas más antiguas y fascinantes del mundo. Su dedicación, unidad y esfuerzo incansable han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. ¿Te imaginas un mundo sin la brújula que guió a los exploradores a través de mares desconocidos? ¿O sin la pólvora que cambió para siempre el rumbo de las guerras y la política? ¿Y qué sería de nuestras celebraciones sin los vibrantes fuegos artificiales? ¿O de nuestra vida cotidiana sin la suavidad de la seda? Pero retrocedamos en el tiempo, 2240 años. En aquel entonces, China no era el gigante unificado que conocemos hoy, sino un mosaico de reinos en constante conflicto. En medio de este caos surgió una figura visionaria que se hizo una pregunta que cambiaría el curso de la historia. ¿Por qué no unificar todos esos reinos en uno solo? Qin Shi Huang, el primer emperador de China, no solo unificó el país, sino que sentó las bases de una civilización que perdura hasta nuestros días. Antes de la unificación, China experimentó un periodo histórico conocido como el Reino Combatientes. En los últimos años de esta etapa, únicamente subsistían 7 reinos: Qin, Han, Zhao, Yang, Wei, Chu y Qi. Este periodo se inició en el siglo V a.C. Aunque no se dispone de un año exacto para su comienzo, algunos historiadores apuntan que inició en el año 476 a.C., mientras que otros consideran que fue en el año 403 a.C. Sin embargo, lo que se puede afirmar con certeza es que este periodo abarcó algún momento del siglo V a.C. y concluyó en el año 221 a.C. con la unificación de todos los reinos en conflicto. Pero antes de profundizar en ese momento crucial, es esencial examinar la vida del individuo que facilitó ese evento histórico. Qin Shi Huang nació en el año 259 a.C. en Hadan, que era la capital del reino opositor de Zhao. Su padre, el príncipe Sichu, fue capturado y llevado a Zhao como parte de un acuerdo entre los reinos de Qin y Zhao. No obstante, gracias a la ayuda de un adinerado comerciante llamado Lu Buwei, Sichu pudo regresar a Qin, donde finalmente se convirtió en rey en el año 250 a.C. 3 años después, Sichu falleció y su hijo Qin Shi Huang ascendió al trono. Sin embargo, dado que solo contaba con 12 años, un regente asumió el gobierno del reino en su nombre. Fue a los 21 años, en el año 238 a.C., cuando Qin Shi Huang llevó a cabo un audaz golpe en el palacio, logrando así establecer su dominio absoluto sobre el reino. Una mañana, Qin Shi Huang se despertó y dijo: ¿Por qué no invado todo este reino? Así fue como inició su ambicioso proyecto de anexar cada uno de los reinos en conflicto. Sin embargo, el camino hacia la conquista no sería sencillo, ya que surgió un evento que amenazó no solo su campaña militar, sino también la vida del propio monarca. En el año 227 a.C., cuando el ejército de Qin Shi Huang se encontraba cerca del reino de Yang, el príncipe heredero Dan, temiendo que su amado reino cayera bajo el dominio de un rival, ideó un plan para asesinar a Qin Shi Huang. Para llevar a cabo esta misión, el príncipe Dan eligió a su vasallo Jin Ke y a un joven conocido por su valentía, Qin Guyan. Para poder encontrarse directamente con Qin Shi Huang, Jin Ke y Qin Guyan decidieron emplear como señuelo a un antiguo general de Qin Shi Huang, apodado como Fan Yuchi, quien había sido acusado de traición. 2000 años después, el historiador chino Yang Quan afirmó que la verdadera identidad de este personaje era Guan Yi, un ex general que fue señalado por traición, lo que llevó a Qin Shi Huang a ordenar la eliminación de su familia y a poner precio a su cabeza. Cuando Jin Ke y Qin Guyan presentaron su plan al ex general, quien albergaba un profundo resentimiento hacia Qin Shi Huang, este confió plenamente en que la estrategia tendría éxito y aceptó sacrificar su vida para asegurar su ejecución. Tras la muerte del ex general, Jin Ke conservó su cabeza en una caja acompañada de un mapa de Dukan, un territorio limítrofe con el reino de Yang, muy ansiado por Qin Shi Huang. Con estos dos elementos resultaba difícil
que Qin Shi Huang se negase a recibirlos. Cuando Jin Ke y Qin Guyan llegaron al palacio de Qin Shi Huang, el emperador accedió a recibirlos. Sin embargo, se dice que Qin Guyan mostró evidentes signos de nerviosismo, lo que provocó que se le negara el acceso, obligando a Jin Ke a entrar solo. Al presentarse frente a Qin Shi Huang, Jin Ke le entregó el mapa, sin que el emperador sospechara que en su interior se ocultaba una daga. Al desenrollar el mapa, el arma quedó al descubierto y Jin Ke, actuando con rapidez, la tomó e intentó asesinar al emperador. Jin Ke logró agarrar la ropa de Qin Shi Huang, pero este consiguió retroceder con tal fuerza que la manga de su vestimenta se desgarró. Los oficiales de Qin presentes en la sala no portaban armas y los guardias se encontraban demasiado lejos para intervenir de inmediato. Qin Shi Huang llevaba consigo una espada, pero por su gran tamaño le impedía desenvainarla con rapidez mientras intentaba evadir el ataque. Jin Ke persiguió al emperador alrededor de un pilar, intentando acortar la distancia entre ellos. En ese momento, un médico que se hallaba en la sala lanzó unos medicamentos hacia Jin Ke, lo que lo distrajo brevemente. Esta distracción permitió a Qin Shi Huang ganar distancia, desenvainar su espada y contraatacar, hiriendo a Jin Ke en el muslo. La herida inmovilizó a Jin Ke, quien en su último intento desesperado arrojó la daga hacia el emperador, sin lograr alcanzarlo. Qin Shi Huang aprovechó la oportunidad para asestarle 8 heridas mortales. Finalmente los guardias llegaron y eliminaron a Jin Ke. Por su parte, Qin Guyan intentó huir, pero fue capturado y ejecutado. Tras el fallido intento de asesinato, Qin Shi Huang, enfurecido, ordenó el ataque contra la ciudad de Yi, capital del reino de Yang, ubicado en lo que hoy es Pekín, la actual capital de China. Un año después, en el año 226 a.C., el ejército de Yang fue derrotado por las fuerzas de Qin. En un intento desesperado por aplacar la ira de Qin Shi Huang y evitar la conquista total de su reino, el rey Qi de Yang tomó una medida extrema. Ejecutó a su propio hijo, el príncipe heredero Dan, y envió su cabeza como ofrenda al emperador Qin. Aunque este acto desesperado logró que Qin Shi Huang pospusiera la invasión definitiva del reino de Yang durante algunos años, finalmente en el año 222 a.C. el ejército de Qin conquistó y anexó el territorio de Yang. Finalmente, en el año 221 a.C., Qin Shi Huang logró conquistar los 6 reinos que conformaban el territorio chino, unificándolo bajo su mandato y estableciendo así la primera dinastía imperial de China, la dinastía Qin. Con este hito histórico, Qin Shi Huang se convirtió en el primer emperador de toda China, marcando el inicio de una nueva era en la historia del país. Sin embargo, nada es eterno. En el año 210 a.C., durante un viaje al este de China, el emperador enfermó y poco tiempo después falleció. Las causas de su muerte han sido objeto de diversas teorías a lo largo de la historia, pero la más conocida y difundida sugiere que Qin Shi Huang murió intoxicado por mercurio, un componente presente en un elixir que consumía con la esperanza de alcanzar la inmortalidad. Este trágico desenlace puso fin a la vida de uno de los gobernantes más influyentes de la historia de China. El emperador fue enterrado en el mausoleo de Qin Shi Huang, ubicado en el distrito de Lintong, cerca de Xi'an, en la provincia de Shanxi o Shanxi. Bueno, la cosa es que está enterrado en China. Este impresionante complejo funerario, que cubre aproximadamente 56 kilómetros cuadrados, es famoso por albergar los guerreros de terracota, un ejército de miles de estatuas de soldados, caballos y carros descubiertos en sus alrededores. Estas estatuas fueron creadas para acompañar al emperador en el más allá. Aunque la tumba principal no ha sido abierta, relatos históricos como los de un antiguo e importante historiador chino llamado Sima Qian describe un interior lleno de riquezas incalculables, ríos y mares de mercurio, que representan los ríos de China, y trampas como ballestas automáticas para evitar saqueos. Estudios científicos modernos han detectado altos niveles de mercurio en los suelos del mausoleo, respaldando a este antiguo historiador. Las razones por las que la tumba no ha sido abierta incluyen la protección del patrimonio, ya que las autoridades chinas temen que la exposición al aire y la luz dañe irreparablemente los artefactos y estructuras internas.
Además, la tecnología actual es insuficiente para garantizar la preservación de los objetos una vez expuestos. La presentación de mercurio en grandes cantidades también representa un riesgo para la salud de los arqueólogos y trabajadores. Finalmente, existen consideraciones éticas y culturales, ya que en la cultura china hay un profundo respeto por los antepasados y sus lugares de descanso, y abrir la tumba podría considerarse una falta de respeto hacia Qin Shi Huang y su legado.